soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Como fuente de agua viva, agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Un fraternal y caluroso abrazo navideño, y que la paz de Dios te conceda en su infinita misericordia disfrutar de esta nueva oportunidad de escuchar su palabra. Ruega a Dios nuestro Señor Jesucristo que abra tu corazón, tu mente y cada parte de tu cuerpo para apropiarse de este mensaje de vida, la palabra de Dios. Recordamos, si el Señor Jesucristo quiere y nos lo permite, volveremos a encontrarnos el domingo 17 de enero del 2021 en la sede principal en la ciudad de Neiva a las 10 de la mañana, con todos los protocolos de seguridad exigidos por el gobierno. Que la paz y la sabiduría de Dios los fortalezca a todos. Pronto tendremos el doble honor de vernos. También este miércoles 30 de diciembre podremos disfrutar de un especial de Año Nuevo a las 7:15. Exposición bíblica presentada por el pastor Luis Germán Díaz. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 33, verso 3. Tema: clama a mí y yo te responderé. El Señor me sostendrá. No deseo otra ayuda y no confiaré en mano de hombre. Aun si pudiese, clamaré a mi Dios en el día y en la noche, y a nadie más, pues Él es suficiente. Nuestro amado Cristo ama a su iglesia de una manera tan única, tan especial, que Él la ve solamente hermosa, Él la ve bella, y Él todo el tiempo está intercediendo por su amada. De la misma manera, usted y yo debemos amar a nuestra pareja. Así como Cristo amó a su iglesia, así nosotros los varones debemos amar a nuestra esposa. Porque el que no ama a su esposa, a sí mismo no se ama. Señor, permítenos ser personas de adoración. En estos tiempos difíciles, Señor, permítenos ser adoradores. Permítenos doblar rodilla desde muy temprano en la mañana, Señor. Orar por nuestros hogares, orar por nuestros hijos, orar por nuestros matrimonios, orar por nuestra iglesia local, orar por los gobernantes. Orar, Señor, por tu pueblo, de tal manera, Señor, que podamos deleitarnos en tu presencia. Gracias, Señor. Padre hermoso, te pido que seas tú dándome palabras sencillas para hablar tu palabra de una manera sencilla también, pero de una manera profunda, para que nosotros los que profesamos ser cristianos demos evidencia de que en verdad somos adoradores y que te adoramos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estudiar un texto muy lindo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 33, versículo 3. Es un versículo muy conocido, pero vamos a estudiarlo por qué Jeremías escribió este versículo.
en qué contexto es que se escribió. Y dice así la bendita palabra de Dios en Jeremías 33:3. Leámoslo del 1 para que. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo se escribió este versículo tan famoso de Jeremías 33:3? Permítame decirle, el profeta Jeremías era hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Él nació en un ambiente netamente cristiano, permítame la expresión. Desde los 20 años, él sintió un vivo celo por la obra del Dios de gracia. Y vivió en una época muy difícil. Una época de mucha corrupción. Una época de mucha trampa, de mucho robo, de mucha mentira, de mucho asesinato, de mucha delincuencia. Una época de muchísimos problemas. Pero Jeremías aprende en ese contexto la belleza de estar con el Dios eterno. Jeremías aprende la bendición tan grande de depender del Dios soberano. Y la vida de Jeremías es una invitación muy clara a que usted y yo confiemos, óigalo bien, a que usted y yo confiemos plenamente en la persona de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, y que esperemos en la soberanía de Dios y que descansemos en que Dios tiene el control, no importa las circunstancias que nos rodeen. Y entonces el Señor nos va a mostrar cosas que usted y yo jamás hemos imaginado. ¿Qué le pasaba al pueblo de Dios? Pues el país de Jeremías, Israel, estaba cautivo. El mensaje del libro de la ley era totalmente rechazado por el pueblo. Traigámoslo al contexto de hoy. Es como decir que el pueblo no quería la Biblia. El pueblo religioso había abandonado las escrituras, había abandonado el libro de la ley y comenzaron a seguir cantidades de falsos profetas que, aunque ellos pensaban que estaban en la verdad, eran sinceros falsos profetas, permítame la expresión, pero ellos predicaban sueños, visiones, profecías y habían dejado a un lado la sola escritura. Exactamente lo que pasa hoy en día. Todos esos falsos profetas, aunque eran muy sinceros, querían matar a Jeremías porque Jeremías solo predicaba la escritura. Entonces ellos decían, no, ese Jeremías solo predica la Biblia, solo predica el libro de la ley, solo predica la escritura. En cambio nosotros predicamos sueños, visiones, y hemos ido al cielo y hemos ido al infierno. Todo lo que predican los falsos profetas. Cuando los falsos profetas querían matar a Jeremías, ante tal amenaza, pues él escapa con su familia a Jerusalén. El príncipe del momento, que se llamaba Ahicam, está a favor del profeta Jeremías y no permite su muerte, pero sí queda preso. Por eso leímos aquí en Jeremías 33, 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez,
estando él aún preso. Bueno, Acán no permite que sea matado, pero sí queda preso el profeta Jeremías, de una manera muy injusta y solo por predicar la sola escritura. 40 años, óigalo bien, durante 40 años el profeta Jeremías fue abandonado. A usted y a mí nos abandonan 5 minutos, una semana, un año, y nos sentimos que se nos acaba todo. Óigalo, Jeremías durante 40 años fue abandonado, perseguido, maltratado por los gobernantes de su país, maltratado por los habitantes de su país, abandonado por todos sus conciudadanos. Increíble. Pero Jeremías tenía puesta su mirada únicamente en Jehová Dios, y como buen patriota se queda en su país predicando el verdadero evangelio, predicando del verdadero Dios, porque Jeremías tenía muy claro que el evangelio es la única respuesta para un mundo perdido. Muchos lo han llamado a Jeremías el profeta llorón, y no solo porque escribió el libro de Lamentaciones, sino porque fue un atribulado espectador de los pecados de su pueblo. Él veía a la gente cómo pecaba, cómo andaba en corrupción, cómo tenía una doble moral. Es increíble todo lo que hacía, y él simplemente veía y él predicaba, pero él veía cómo la gente se iba tras los falsos profetas, se iba tras la gente que predicaba sueños y visiones. Se le conoce a Jeremías como el profeta sufriente, perseguido por su pueblo más que cualquier otro profeta. Uno se pone a ver la vida de Jeremías y era un hombre de una oración impresionante, un trabajador incansable. La idea de Jeremías de andar estrechamente con Dios era muy clara. Su idea era andar santamente en comunión con el Dios de gracia. La idea de Jeremías era tener una relación personal con el Dios eterno. Por eso cuando leemos el libro de Jeremías tenemos esto muy claro acerca de la vida de este varón. Sin duda alguna, Jeremías es un ejemplo de lo que es un verdadero creyente. Pero su mensaje era impopular. Y su mensaje era nada demagógico. Muchos líderes predican lo que la gente quiere oír. Yo he sabido de congregaciones donde pasan una encuesta y se le pregunta a la gente qué es lo que quiere que se les predique. Vaya, eso sí que es un terrible error. Era Jeremías un hombre radical, un hombre claro, que no negociaba con los principios del libro de la ley. No podemos negociar con la enseñanza de la sola escritura. No podemos añadirle nada más a la sola escritura. Y este gran profeta de Dios muere al fin apedreado. Terrible muerte, sin duda alguna. Uno se pone a leer el libro de Jeremías y Lamentaciones, y su predicación era fuerte contra el pecado. Su predicación era fuerte en contra de los falsos profetas, en contra de la gente que prometían sanidad, en contra de la gente que predicaban sus sueños y visiones. Bien lo hemos dicho acá. Si usted quiere ser popular, predique la felicidad. Si quiere ser impopular, predique la santidad. Ahora, para poder entender bien qué pasaba, vamos a ir un momentico, por favor, a Jeremías 23. Del versículo 25 al 32, dice el libro de Jeremías, rápidamente. Jeremías 23, del 25 al 32 dice:
yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus palabras se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, así dice el Señor, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Bien, ¿qué pasaba acá? Sucede que Jeremías estaba clamando con impaciencia. ¿Hasta cuándo esa cantidad de falsos profetas iban a seguir predicando tantas cosas mentirosas, tantos sueños mentirosos? Y que lo que estaban haciendo es que la gente se olvidara del libro de la ley. Todas las personas que predican sueños, que predican testimonios, que predican sus vidas, sus experiencias, el único objetivo es que la gente se olvide de la Biblia. Es que la gente rompa su comunicación. Es que la gente rompa su comunión con la sola Escritura. Recuerden que Dios solamente habla a través de la Escritura, únicamente. Por eso el verdadero predicador solamente expone la Escritura, no expone ninguna otra cosa. Hace una exposición seria de las Sagradas Escrituras. Ahora, los falsos profetas, ya hemos estudiado eso, eran especialistas en disfrazarse de diversas cosas bajo el color de la divina revelación. La pregunta es, ¿qué hacer cuando se predican muchas mentiras para hacerlas pasar como verdad? Y cuando los traficantes profetas tratan de callar a los expositores de la sola Escritura. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es aferrarnos más a la sola Escritura. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos con fuerza a la voz viva de Dios, que es únicamente la Biblia. Aquí tenemos un lema en nuestra iglesia: toda la Biblia y solo la Biblia. Las personas que pretenden y que predican tener una comunicación directa con Dios a través de los sueños y visiones, esas personas pronto verán que solo son tamo y paja, como dice el versículo 28, la última parte. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Y la paja solamente se usaba para qué? Pues para ser quemada. Ahora, el verdadero profeta es aquel que solo expone fielmente la palabra de Dios. El verso 27, mire lo que dice. Tenemos que leerlo una vez más, por favor, antes de entrar a Jeremías 33:3. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olviden de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Lo que más desea Satanás, sin duda alguna, es que los seres humanos se olviden de la Biblia. Que asiste a la iglesia, vaya, asiste a las iglesias. No importa, todas las iglesias que quiera, vaya, asiste a usted.
Escuche predicaciones de sueño, escuche todas las predicaciones que quiera de sueños, de visiones, de profecías. Pero recuerden, lo que más decía Satanás es que usted y yo rompamos la comunión con la Biblia. Porque él sabe que Dios habla de una manera muy clara, muy directa, a través de la sola Escritura. Cuando usted tiene una relación íntima con la Biblia, usted es un cristiano completo. Lea la Biblia completa para que usted sea un cristiano completo. Tenga un concepto general de las Escrituras y estudie la Biblia dentro del contexto. ¿Qué tiene que ver el verso 28? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Solo la Escritura es trigo que alimenta. Solo la Escritura es el pan del cielo, es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, porque Jesucristo es el verbo, porque Jesucristo mismo es la Escritura misma. Recuerden, solo la Escritura es trigo que alimenta. Pero también es fuego y martillo que quebranta a los falsos profetas y a sus secuaces. Había algo muy extraordinario en aquel tiempo. Había muchos profetas traficantes. ¿Quién es el profeta traficante? Es aquella persona que promete paz, que promete prosperidad. No importa cómo viva. Lo importante es que usted pacte. Puede ser una persona mentirosa, puede estafar, puede tener varias mujeres, usted puede ser una persona deshonesta. Lo importante es que pacte. Eso estaba pasando en el tiempo de Jeremías y hoy es increíble cómo se está repitiendo ello. La gente cree que todo es cuestión de dinero con Dios. Por eso la teología de la prosperidad ha hecho un daño terrible sin duda alguna. Y entonces a la gente se le promete prosperidad a todo aquel que siembre dinero con Dios. No importa si vive en pecado, no importa, lo importante es que usted pacte. Y entonces escuchaba yo a alguien que decía, la única manera de moverle el brazo de Dios es usted dando mucho dinero. Eso es una herejía sin duda alguna. Aquí está diciendo la Escritura que los sueños de la imaginación del falso profeta son como la paja que se la lleva el viento. Pero la Biblia es sustanciosa, la Biblia es nutritiva y la Biblia es pan de vida. Por eso yo le suplico a usted, tenga una profunda relación con la palabra del Señor. Cuando usted tiene una profunda relación con las Escrituras, tiene usted una profunda relación con Jesucristo mismo. Dice el versículo 30 de Jeremías 23. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Mucha gente que lo que hace, toman pasajes de la Biblia, un poquito de acá, un poquito de acá, es lo que se llama el sincretismo, un poquitico de cada cosa, y forman una mezcolanza, pero no hacen una exposición seria de las Escrituras, y no hacen una exégesis seria dentro del contexto. Entonces toman pasajes de la Biblia para ajustarlos a sus mentirosos sueños y para aplicarlos a sí mismo para su interés personal. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hay un pasaje en Hechos que dice que el apóstol Pablo iba en el caballo persiguiendo al pueblo del Señor y el Señor lo toma al caballo y de pronto una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien, lo que quiero decir es que muchos predicadores toman este pasaje y dicen, y yo también iba en el carro y de pronto oí una voz del cielo que me decía, pastor, estás haciendo esto, tienes que hacer aquello.
hurtan palabras de la Biblia y la acomodan a sus sueños para hacerlas pasar como escriturales cuando no son escriturales. Yo lo que tengo que hacer es un estudio serio de lo que está escrito, porque la palabra de Dios solamente ella es viva y eficaz. Y el verso 31, mire lo que dice. La palabra es interesante. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dice, así dice el Señor. Uno ve cantidad de personas que dicen, así dice el Señor. Tengo palabra de Dios para ti. Así dice el Señor. Pretenden hablar en lengua del cielo a otras personas. Dicen palabras muy bonitas. Dicen palabras muy halagadoras a sus oyentes. Dios me acaba de decir que si tú siembras tanto, vas a mover la mano de Dios y Dios te lo va a devolver al 1000 por uno. Por supuesto, hoy en muchas iglesias no se sigue al Dios verdadero, se sigue al Dios dinero. Y mucha gente acude a las iglesias es porque le están prometiendo más dinero, no por otra cosa. Muchos predican el evangelio por ganancia deshonesta. Y el libro de Tito dice, a esas personas es preciso taparles la boca. Dice Adrian Rogers, una señal segura de ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino en controlar la que se tiene. Recuerden lo que decía Martín Lutero: no soy enemigo de nadie, pero soy enemigo de toda enseñanza que no proviene de la sola Escritura. Y el verso 32, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hacen a la iglesia. Al contrario, lo que están es dañando la iglesia del Señor. Sin duda alguna, Dios está contra todos esos mentirosos profetas traficantes. ¿Y entonces qué pasa? Entonces el todopoderoso Dios, entonces es cuando vamos a Jeremías 33, y entonces leámoslo de nuevo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Jeremías se encontraba, como la expresión, muy melancólico, muy triste por todas las cosas que estaban pasando, que la gente no quería la Biblia, la gente no amaba la Biblia, la gente amaba más otras cosas, la mentira. Lo dice muy bien el libro de Romanos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por las aves, los cuadrúpedos y por todo lo corruptible. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces dice Jeremías 33, voy al versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y entonces lo que vamos a estudiar: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira lo interesante. Entonces vamos a estudiar, amada iglesia, solamente 3 pequeños puntos nomás. Y el primer punto es el privilegio de la oración. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan, por favor, en este momento. Clama a mí. Vamos a estudiar, nos vamos a memorizar solamente Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a grabarnos ese versículo. Entonces lo primero que vemos acá es el privilegio de la oración. Clama a mí. Qué invitación más grande la que le está haciendo aquí el Dios eterno a Jeremías. Es una invitación para usted y para mí también. La oración comienza con la invitación personal de Cristo Dios.
Jesucristo mismo en persona nos invita a que hablemos con Él. Óigalo. La oración comienza, es con la invitación de Cristo. No comienza con nuestros problemas. Porque si usted solamente ora cuando está en problemas, ya hemos estudiado, usted realmente está en problemas. Yo debo orar porque es una invitación que me hace Jesucristo mismo. Es el privilegio de esa invitación que me hace el Dios Todopoderoso en persona. El problema es que muchas veces vamos a orar es por mi preocupación, a orar por mi enfermedad, orar por mi dolor, y no hemos entendido, este clama a mí es el privilegio de una invitación grande que me hace Cristo el Señor. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué y clamé a mi Dios, y Él me oyó. Y el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Dios. Amados hijos de Dios, no vaya donde el profeta mentiroso a ver qué mensaje le tiene para usted, a ver qué palabra de Dios le tiene para usted. Por favor, yo le ruego, mejor venga a Cristo y escuche su viva voz a través de la palabra, el privilegio de la oración. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una invitación personal de Cristo. Está alegre, venga a Cristo a orar. Está en problemas, venga a Cristo a orar. Está en aflicción, venga a Cristo a orar. Está en éxito, venga a Cristo a orar. Entienda que es el privilegio de la oración. Clama a mí. Recuerden que no hay problema que Dios no resuelva. Recuerden que no hay nada imposible para Dios. Es más, ni siquiera no hay nada difícil para Dios. Pero con dolor y tristeza te debo decirlo. Muchos que profesan ser cristianos hacen más caso a otras invitaciones, argumentando lo siguiente: ¿cómo voy a despreciar la invitación de mi jefe? No. Él me invitó a que yo vaya con él a estar 4 horas. No, yo estoy con él y lo acompaño, es mi jefe. No me paga bien, pero es mi jefe. ¿Cómo voy yo a despreciar la invitación de ese político de turno? No, si él me puede ayudar. Yo voy a hacer la antesala 5 horas. Y él quiere que esté con él, detrás de él, aplaudiéndolo. De pronto con él yo puedo conseguir un empleíto. Es increíble, tan vago a lo que hemos caído. ¿Cómo voy a menospreciar la invitación de mi amigo a su fiesta? No, sería ser yo muy grosero. Ahora, no me malinterprete, yo no estoy diciendo que usted sea social o que no acepte ninguna invitación. Claro que no. Lo que le estoy enseñando es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo que le estoy enseñando es el privilegio de la oración. Así comienza el primer punto de Jeremías 33:3. Clama a mí. Lo que está diciendo aquí Jeremías, estando preso, estando en esa dificultad, viendo todo completamente en un caos, y el Señor le dice: mira, Jeremías, clama a mí. Lo invita a orar al Dios eterno. Entonces la Biblia nos enseña a aceptar por encima de todo todas las buenas invitaciones de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios nunca nos va a invitar a algo malo. Dios nunca nos va a invitar al pecado. Él solamente nos invita a la santidad. Nos invita a tener una relación profunda e íntima con Él. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración
velando con toda perseverancia por todos los santos. Algún día vamos a estudiar estos famosos 4 todos. Es la invitación que nos hace a usted y a mí la palabra del Señor todo el tiempo. El privilegio de la oración. Y la invitación mejor es muy de madrugada. El Señor me invita a hablar con Él. ¿Cómo no aceptar esa invitación? Es un privilegio que yo, siendo tan pecador, tan depravado, yo pueda acercarme, sentarme a los pies de Cristo, quien es santo, 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 hablar con Él, y Él me escucha y Él se deleita de mi compañía. Imagínense, el santo, santo, santo se complace de la compañía de este pecador. La gracia del perdón prepara el camino para la gracia de la curación. Por eso yo le suplico a usted, tengamos muy claro el privilegio de la oración y acerquémonos confiadamente al Señor, al trono de la gracia, para obtener el oportuno socorro. Y ese es un gran privilegio reservado únicamente para pocos. Querida iglesia, orar puede que no cambie lo que ocurre en su exterior, pero seguro cambiará lo que ocurre en su interior. Spurgeon decía, un alma sin oración es un alma sin Cristo. Y Raven Hill, un gran adorador, decía, el secreto de la oración es orar en secreto. Segundo punto, primero es el privilegio de la oración, clama a mí. El segundo punto, la promesa de la oración. Mire lo que dice Jeremías 33:3. Y yo te responderé. ¡Wow! Ahí está la promesa de la oración. Orar no es una terapia teológica, por favor. Orar no es un esconderme para olvidar mis responsabilidades, claro que no. Orar no es yo darle las espaldas a la realidad, no. Yo debo afrontar la realidad. Orar no es decir palabras rebuscadas, es sencillamente hable con el Rey de Reyes. Ahora, no es hablar como usted habla con el presidente o como usted habla con el alcalde o el político o con el ministro o con el empresario, que yo estoy seguro que usted lo hace con respeto, y claro que debemos hablar con respeto, pero cuando yo me acerco al Rey de Reyes, a la majestad eterna, yo me acerco con total humildad, con total reverencia, y yo me humillo bajo su poderosa mano. Es un hablar único, es un hablar singular, es un hablar elevado. Recuerden lo siguiente, que el ser humano es incapaz de responder y solucionar todas sus necesidades. Usted puede ir donde el político, donde el presidente, donde el empresario, y usted puede clamar y clamar a él, que él no le va a responder. Y en el mejor de los casos le dirá, no puedo hacer nada por usted. Pero la promesa de la oración, mire lo que dice la Biblia, y yo te responderé. Dios sí puede, porque Él tiene el poder y porque Él quiere. Él quiere. ¿Se acuerdan? El enfermo le decía, Señor, si quiere puede sanarme. Y Él siempre respondía a Jesús, sí, quiero. Dios tiene todo el poder, Él es omnipotente. Él sí puede, amada iglesia. Por eso las promesas de Dios no se dan para sustituir a la oración, óigalo bien, sino para avivar mi adoración y para animarme a orar más y más y más y más. Como Dios me ha dicho,
clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a clamar mucho más. Cada día voy a adorarle mucho más al Dios eterno. Los puritanos decían esto: la oración es una de las cosas que se da por hecho, pero que rara vez, se practica. La oración es una tarea de todos, pero que de hecho casi nadie practica. Es muy difícil encontrar a un verdadero adorador. De las cosas más difíciles de encontrar es un creyente que en verdad doble rodilla y que en verdad ore por largas horas y que se humille delante del Señor. Entienda esta promesa, Dios siempre nos va a responder. Miren, en la Biblia hay cualquier cantidad de oraciones contestadas. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de Josué? Josué capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Es increíble. ¿Se acuerdan cómo se clama al Dios de gracia? Como el Dios eterno, el creador del universo, porque las estrellas, las galaxias, los soles, las supernovas, todas le obedecen al creador. Dice la Biblia que el sol dio la orden y el sol se detuvo y la luna se detuvo. Y ese fue un día, óigalo bien, único en la historia del mundo. La NASA sabe que hay un día perdido. Algún día vamos a tratar el tema, pero hoy lo quiero pasar de largo. Y el sol y la luna se detienen para contemplar las maravillas de Dios en favor de su pueblo. Y ahí Josué gana la batalla. ¿Se acuerdan cuando el Señor escucha el clamor de Salomón y Salomón le pide al Señor sabiduría? En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9 al 12. ¿Se acuerdan? Dice entonces el Dios de gracia, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 12. Voy a leerlo rápidamente. Dice la palabra de Dios: da pues a tu siervo entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le había pedido sabiduría. Y le digo: Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Bueno, después dice: el Señor le concedió a Salomón sabiduría. ¿Saben, iglesia? ¿Qué le parece si aprendemos, como Salomón, a no pedir solamente cosas materiales? Todo el tiempo pareciera que nuestras oraciones son muy paganas. Señor, dame otra casa. Señor, dame una finca más grande. Señor, yo quiero un carro más nuevo. Señor, yo quiero más plata. Señor, dame una empresa más grande. Señor, dinero, dinero. Todo el tiempo son oraciones paganas. Pero aquí Salomón pidió tener una comunión íntima con Cristo, porque Cristo es sabiduría de Dios. Recuerden que la piedad para todo aprovecha. ¿Qué tal si pedimos, cuando nos acercamos al trono de la gracia: Señor, dame gracia, Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento? Muchas oraciones contestadas puedo poner de ejemplo a usted. Promesas para todos los que oran. Por ejemplo, el Salmo 86:7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Debemos orar para aprender a orar, decía Reverend Hill. Yo no aprendo a orar en un seminario. Yo no aprendo a orar en la iglesia. Yo no aprendo a orar en un curso.
Yo solamente aprendo a orar orando. Dice Spurgeon, y me encanta, la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del Omnipotente. El Salmo 91, versículos 15 y 16 dice: me invocarás y yo le responderé, lo libraré. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Saben una característica de la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo? De la persona que ha sido justificada por gracia. ¿Saben lo que le sucede a la persona que ha nacido de nuevo? Pues el salvo necesariamente sentirá en su interior una necesidad enorme de clamar a Cristo desde muy temprano en la mañana. Y esa persona será guiada a orar correctamente conforme a las Escrituras. Y la respuesta a esa oración vendrá con absoluta certeza. Recuerde que Dios honra a los que le honran. Decía Riley: dígame cuáles son las oraciones de esa persona y yo le diré cuál es el estado de su alma. El Salmo 118, versículos 5 y 6, dice el salmista: desde la angustia invoqué a Dios y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Queridos hijos de Dios, aquí es un texto muy interesante, porque aquí Saúl perseguía a David para matarlo. Saúl estaba lleno de envidia contra David. Y David no le quedaba nada sino, ¿sabe qué cosa? Orar, clamar al Dios de gracia. David tenía el deseo de orar al eterno Dios. Y como él oraba al Dios maravilloso, entonces, aunque humanamente hablando no tenía nada porque estaba huyendo por los montes, por las cuevas, porque Saúl perseguía para matarlo, pero cuando David oraba a Cristo Dios, David lo tenía todo, y sabemos que el Dios eterno le dio la victoria a David. Recuerden, Saúl soñaba con matar a David, pero David vivió mucho más años que Saúl, y además de ello se sentó en su trono. Cuando Dios está con nosotros, Él es supremo, y esto debe eliminar de nuestra vida todo temor. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. El mejor tiempo invertido de un ser humano es cuando está de rodillas ante Cristo, Dios majestuoso. Bunyan decía, recuerden que Bunyan estuvo años preso en la cárcel de manera injusta, y cuando él salió de la cárcel, él dijo: te bendigo, cárcel. Él escribió unos libros extraordinarios como La oración de Bunyan, es un libro bellísimo. Y él decía: la oración hará que el hombre deje de pecar, o el pecado hará que el hombre deje de orar.
¿Se acuerdan? Yo quiero que usted se presente cada mañana delante del Señor. Clame a Él, llore a Él. Recuerden que las verdaderas lágrimas son oraciones líquidas que abren paso directo hasta el corazón de Dios. Y el último punto, el poder de la oración. Entonces ya hemos dicho, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, el privilegio de la oración, y yo te responderé, la promesa de la oración. Y el tercer punto y el último, el poder de la oración. Mira lo que dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre, a usted y a mí, cuando oramos en secreto, cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, Dios siempre nos va a dar mucho más de lo que le pedimos. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando yo amo a Dios, pues lo primero que hago al levantarme es adorarle. Lo primero que hago es hablar con Él. Aún estando en la cama, hablo con Él. Mañana, tarde y noche, me deleito con Él, me gozo con Él. Todo es posible para Dios. Y cuando estoy hablando acá de cosas que ojo no vio, ni oído yo, hace referencia a la gran salvación. A la salvación enorme y maravillosa. Usted vamos a ver la salvación. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Miren, la oración, recuerden lo que dice el libro de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tal si decimos esto? Voy a vivir lo que creo y no a creer lo que vivo. ¿Qué tal si aceptamos la invitación del Señor? Por favor, oremos por nuestros hogares. Oremos por nuestros matrimonios. Oremos por nuestro país. Oremos por la iglesia en el mundo entero, por la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Oremos por nuestro pastor local. Oremos por nuestro trabajo, por esta empresa. Pero sobre todo oremos por ser como Jeremías, personas santas, comprometidas, que aunque estemos presos, Jeremías entendió esta gran verdad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo le ruego lo siguiente, amada iglesia. ¿Qué tal si esperamos algo maravilloso de parte de Dios? ¿Qué tal si esperamos algo grande de parte de Dios por estos días? ¿Saben, amada iglesia? La oración es el aliento de vida del alma, pues sin ella, ante los ojos de los hombres, podemos ser cristianos, pero sin la oración, ante los ojos de Dios, estamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Juan Calvino decía: un alma sin oración es un alma sin Cristo. Y por eso, el alma que no adora en secreto nunca vivirá en santidad. En ese contexto fue escrito Jeremías 33:3. Y Jeremías fue un versículo clave para su vida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos va a enseñar lo que es una vida santa, una vida entregada, una vida humilde, una vida sencilla, una vida que el mundo desprecia, una vida con la cual el mundo no sueña. El mundo sueña es con lujos, con cosas grandes,
con adulación, con aplausos, con reconocimiento, con mujeres, con jet privado. Pero Jeremías, estando preso, el Señor le dio este versículo tan extraordinario para la iglesia. Clama a mí, el privilegio de la oración, y yo te responderé la promesa de la oración, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, el poder de la oración. ¿Qué tal si desde este momento empezamos a orar mucho más? Usted solamente puede aprender a orar orando. Dios los guarde, amada iglesia. Nunca sueñen con ser sus propios señores. No sean siervos de los hombres, sino que permanezcan en Cristo, que Él sea el fin, así como la fuente de su existencia. Oh, si llegan allí y se detienen allí en comunión perpetua con su Señor, pronto se darán cuenta de un gozo, de un deleite, de un poder en la oración, tal como no los conocieron antes. De agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos ustedes.